¿Vamos ya? Sí. Bueno, buenas tardes, excelentísimo señor cónsul general de Argentina, mis queridos amigos y organizadores de Students for Liberty y Universidad de las Hespérides, que también nos facilita este aula. Vamos a hablar hoy de una cuestión relevante, que es defender el capitalismo desde un punto de vista ético. Históricamente, el capitalismo ha sido acusado de multitud de cosas malvadas, de cuestiones, ahora las veremos: explotación, trabajo infantil, daños al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a intentar hoy presentar algunas de estas acusaciones y también intentaré refutarlas desde el punto de vista de lo que es la economía y la ética. En primer lugar, siempre que hablamos de estos temas o de cualquier discusión filosófica o académica, lo más importante siempre es al principio definir los términos, porque a veces no sabemos de lo que estamos hablando, o cada uno tiene una idea distinta de lo que es la ética o de lo que es el capitalismo. Entonces, eso es una cosa muy importante. El premio Nobel de Economía, Bertrand Russell, el británico, premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que era filósofo, lo hacía siempre. Antes de una discusión, vamos a definir los términos. Entonces vamos a empezar viendo qué es la ética. Bueno, la ética es una parte de la filosofía que lo que estudia es qué cosa debería perseguir el hombre, ¿verdad? Porque es bueno para su vida. ¿Qué cosas deberíamos hacer? O sea, lo bueno. ¿Qué cosas son buenas para nuestra vida? Y por lo tanto, sería menester perseguirlas, el deber ser. La ciencia, una ciencia normal, estudia el ser. Por ejemplo, la física estudia cómo los cuerpos se mueven, no cómo deberían moverse, sino cómo realmente se mueven. En cambio, la ética nos dice qué fines deberíamos perseguir, porque son fines nobles, son buenos. ¿Y qué es algo bueno? Pues lo bueno para nuestra vida, para perfeccionar nuestra vida, tener una vida mejor, más larga, más fructífera, etc. Lo bueno y lo malo es subjetivo, pero hay determinadas cuestiones que son buenas universalmente. Por ejemplo, la mayoría de la gente prefiere el dolor, el placer al dolor, prefiere la salud a la enfermedad, prefiere la seguridad a la inseguridad, prefiere la abundancia a la escasez. Como la riqueza es un bien para la vida. El capitalismo obviamente proporciona abundancia, no escasez, proporciona más bienes para una inmensa mayoría de la gente. Luego, en general podemos decir que cuestiones genéricas hay un acuerdo universal de qué es aquello bueno o malo para la vida. Por ejemplo, una cosa buena, si algo nos alarga la vida, pues es bueno. Por eso vamos al médico, vamos al hospital, etc. Queremos vivir más y queremos vivir con más calidad, vivir mejor, etc. Bien, entonces la ética es como una brújula, ¿verdad? Esto es una metáfora. Es como una brújula que nos dice por dónde deberíamos ir si queremos tener una vida buena, una vida o virtuosa, tener una... Sí, no una buena vida, ¿eh? La buena vida es la fiesta, no sé qué, el champán. Aquí estamos hablando, Aristóteles habla de la vida buena, no de la buena vida, que es distinto. Bien, entonces es una brújula que nos guía. Por ejemplo, hay principios éticos como decir la verdad en lugar de mentir, pero son cuestiones generales. Luego en el día a día y en la vida particular, las cuestiones éticas se dirimen por ya cuestiones que hay que debatir. Para eso están los tribunales de justicia, los líderes morales, religiosos, etc. Buenas tardes, don Andrés, felicidades, hoy es tu santo, ¿no? ¿No? El 30 de noviembre. Hombre, pues me equivoqué. Bueno, me llevaron al huerto hoy. Hay otro santo, hay otro. Me llevaron al huerto. Perdonen que... Está bien. Bueno, pues ya hemos visto qué es la ética, ¿verdad? Es una ciencia, por así decirlo,
o una parte de la filosofía que estudia qué cosas son buenas y que por lo tanto deberíamos practicar. Bien, ahora vamos a ver qué es el capitalismo. Vale, el capitalismo es un sistema económico en el cual, mediante el ahorro previo, ahorrar es privarse de consumir, ese ahorro se invierte en un tractor, se invierte en bienes de capital, y al invertir en bienes de capital yo puedo multiplicar la producción. O sea, es un sistema que permite aumentar nuestra producción y por lo tanto tener más bienes, y por lo tanto si tenemos más bienes somos más ricos. La riqueza consiste en disponer del mayor número de bienes económicos. Riqueza material. Pero es que la riqueza material nos proporciona también el tiempo libre, si tenemos abundancia de bienes, el tiempo libre para estudiar, para leer, para estar aquí. Si no tuviéramos un exceso de bienes económicos en casa, no podríamos estar aquí nosotros ahora, tendríamos que estar por ahí trabajando como negros. Luego, el capitalismo nos permite una abundancia de bienes materiales y, de forma posterior, una abundancia también de bienes espirituales que podríamos conseguir eventualmente al tener ese tiempo libre y esos bienes y tener cubiertas nuestras necesidades. Bien, lo que tiene este señor de la derecha, este pobre hombre aquí, ¿verdad? Que está descalzo. Lo que tiene en la mano pues es una azada, ¿no? Una guataca, una herramienta. Esa herramienta es un bien de capital, ¿vale? Y el tractor es otro bien de capital. La diferencia entre este señor y aquel otro es que para conseguir esta herramienta ha habido poquito ahorro, una cantidad pequeñita de dinero ahorrado. Y para conseguir el tractor yo necesito ahorrar mucho, o ahorrar unas pequeñas cantidades de mucha gente para poder comprar el tractor. Las personas que nos proporcionan el tractor con esos ahorros son los capitalistas. El capitalista es el que ahorra e invierte y nos proporciona los bienes de capital o el dinero metálico para pagar el agua, la luz, no sé qué, el abono, el riego. Ese es el capitalista. Y el empresario es esa persona que maneja todo eso. El empresario no tiene que ser necesariamente el dueño del capital. Va al banco y lo pide prestado. No tiene por qué tener el dinero. O sea que tenemos por un lado el empresario, que es el que maneja el cotarro. El capitalista, que es el que ahorró y compró el tractor. Obviamente pide una renta, pide un alquiler. Y luego tenemos pues la tierra y la mano de obra, los factores de producción. El empresario lo que hace es que ordena los factores de producción para alcanzar un beneficio económico. El capitalismo es eso. El capitalismo no es consumir y estar todo ahí de fiesta todo el día, bebiendo y comiendo. Es lo contrario. Es ser frugal, ahorrar e invertir para luego tener en el futuro un mayor número de bienes. Por ejemplo, una persona que durante su vida ahorra, compra un piso, lo alquila, sigue ahorrando, compra otro piso, lo alquila y cuando es viejo tiene una renta grande y vive bien, es un capitalista, a su manera. Tuvo que previamente privarse de consumir cuando era joven para poder tener una vejez mucho más desahogada. Entonces, claro, la pregunta es decir, bueno, ¿el capitalismo es ético o no es ético? No, pues, según Aristóteles, si el capitalismo nos proporciona bienes en abundancia, porque claro, este hombre que está aquí, le encantaría tener capital, pero no tiene capital. Digamos que en su sociedad, donde él vive, en ese país, no ha habido ahorro. Obviamente para ahorrar hay que producir previamente. Hay que ir acumulando capital. Por ejemplo, Suiza es un país que desde el fin de las guerras napoleónicas, en 1815 hasta ahora, no ha tenido ninguna guerra. No ha destruido capital. No han destruido las carreteras, ni los puentes, ni los edificios, que han ido siempre acumulando, sin tener que echar marcha atrás.
Cada guerra es un retroceso. Muere gente, se destruyen las carreteras, los edificios, los campos, mueren los animales. Si no hay destrucción de capital y tú cada año vas acumulando capital durante 200 años, te conviertes en Suiza. Pero claro, previamente la población tiene que tener una cultura y un espíritu y una forma de ser. Luego el capitalismo, el origen es una forma de ser, que es la preferencia temporal. Tener una baja preferencia temporal. Es decir, me privo en el presente, me sacrifico en el presente para poder tener un futuro mejor. La persona que vive al día, los que viven al día no pueden tener un tractor, estarán así toda la vida. Si este señor lo que gana, lo poco que gana, se lo gasta todo, nunca tendrá un tractor. Seguirá toda su vida así. Por lo tanto, el capitalismo favorece nuestra vida, por lo tanto es ético. Ahora vamos a ver algunas acusaciones sobre el capitalismo. Bien, ¿qué ocurre en una sociedad que no tiene capital? Pues como un animal. Yo cuando veo, me levanto por la mañana en La Palma, veo que hay un cernícalo ahí volando. Ese animal se levanta y cada día tiene que cazar. Entonces, una sociedad no capitalista, prácticamente viven en un nivel de supervivencia. Pueden estar. Una tribu del Amazonas puede vivir igual como el cernícalo durante 3000 años. No han cambiado. No pueden mejorar. ¿Por qué no pueden mejorar? Porque no son capaces, por lo que sea, por los motivos que sean, no son capaces de ahorrar, de invertir y de acumular y de incrementar el capital. No tienen el arco y la flecha es lo único que tienen, de ahí no salen. No pueden tener una vida. Si esta gente de aquí le da un dolor de muelas, están jodidos. Luego ya me dirán, una vida no capitalista, ¿cómo sería? Brutal, bruta, corta, como era en la prehistoria. El que está allí a la izquierda es un guanche, uno de los antiguos, los aborígenes de aquí de Canarias. ¿Cómo vivían? Pues una vida corta, bruta y mísera. Luego, siéntese por donde quieran, vengan para acá. Es que está esto un poco en guerrilla, la disposición. Pónganse por aquí, que hay sitio. Bueno, luego, ¿cuál es el problema? El problema no es el capitalismo, sino la ausencia de capitalismo. Ese es el problema. A la gente pobre le encantaría tener capital, pero no lo tienen. Las causas son de diversos tipos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona una abundancia, es como el cuerno ese de la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Nos proporciona, pues, inmensas posibilidades. La inteligencia artificial, la blockchain, los teléfonos móviles, es una maravilla. ¿Verdad? Que uno coja el teléfono y le preguntas ahí a la inteligencia artificial, oye, dime, es que parece un milagro. Y hay gente que se queja del progreso. Si nunca hemos vivido mejor, a pesar del Estado. O sea, vivimos bien a pesar de todo el saqueo a que somos sometidos. Es decir, que el mercado proporciona tal abundancia de bienes que aunque lleva un lastre, tira para adelante siempre. Tremendo el dinamismo que tiene el mercado, ¿no? Eso decía Henry Thoreau, que era como el caucho, que era como el elástico. Vamos a ver algunas acusaciones éticas. Explotación laboral. Los marxistas decían, y eso, el primero fue Adam Smith, con todo su... fue proto-marxista Adam Smith. El segundo fue David Ricardo, que era más joven que Adam Smith. Y luego ya llegaron los socialistas de la época de Marx, Sismondi, Proudhon y Carlos Marx. ¿Qué decía toda esta gente? Decían que
lo que realmente daba valor a las cosas era la mano de obra, el trabajo, y que el resto era un robo. Lo que se quedaban los capitalistas era dinero robado, que le habían quitado al trabajador. Pero realmente el capital es lo que hace que el rendimiento de una persona sea multiplicado. Por ejemplo, una persona con los brazos desnudos puede cargar, supongamos que puede llevar una carga de 20 kilos, así, en las manos. 20 kilos. Bien, si a ese señor le ponemos un camión que lleva 20 toneladas, es decir, el camión, el capital, multiplica por 1000, bueno, por 1000 la carga y la velocidad, el hombre va a 5 por hora y el camión va a 100. Es decir, el capital, el camión, multiplica la carga por 1000 y la velocidad por 50. Entonces, obviamente, lo que decía Carlos Marx no tiene sentido. Es el capital el que multiplica el trabajo de forma exponencial. O lo mismo una excavadora. Un hombre, como decía el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, él lo decía en una conferencia magnífica, dice, el hombre que está allí no es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. El tractor multiplica el trabajo de un hombre por 500. ¿Qué es lo que multiplica el trabajo? ¿El factor humano, el hombre o el capital? El capital es lo que es al revés. Pero Carlos Marx estaba equivocado. Y de hecho, el principal beneficiado del capitalismo son las masas, que tienen de todo. Pues claro, el primero que tiene el móvil es el ricachón, el primero. Pero a los 10 años, hasta un pobre desgraciado que está en la China y la India tiene un móvil en la mano. Todo el mundo. Luego, los principales beneficiados del capitalismo son las masas. La gente normal. Bien. Luego, explotación laboral no hay. Negativo. El trabajo infantil. O sea, el trabajo infantil no se erradicó porque alguien emita un decreto. Los políticos creen, sobre todo los de izquierdas y los sindicalistas, que la erradicación del trabajo infantil, las mejoras laborales, son debidos a decretos de la izquierda, a decretos políticos. No es así. Es debido al capitalismo. Es decir, los niños trabajan no porque los padres sean peores que nosotros. Son igual. Trabajan porque son tan pobres que el concurso del niño y del anciano es necesario para la supervivencia de la familia. Yo he visto fotos aquí en Canarias de hace 100 años. Un niño de 13 años, un niño chiquito, con una piña de plátanos aquí cargado. Eso lo he visto yo. Y se ven en las fotos antiguas. Hace 100 años trabajaban los niños en todos lados. Era normal. ¿Por qué? ¿Eran peores nuestros abuelos o bisabuelos que nosotros? ¿No querían a sus hijos? No. El trabajo infantil era necesario para comer. ¿Qué ocurrió con el capitalismo? Pues que el cabeza de familia, normalmente el hombre, tenía dinero suficiente para mantener a la mujer y los hijos sin que tuvieran que trabajar. Luego, es la mejora económica la que radica el trabajo infantil, no los decretos. Si el niño tiene que trabajar para que la familia viva y hay un decreto, a la familia se muere de hambre. Desempleo. Injusticia social. Bueno, ahora vamos a ir las paso todas y ahora las vemos una por una. Vale, trabajo infantil, las máquinas crean desempleo. Por ejemplo, dicen, la inteligencia artificial va a mandar al paro a miles de empleados. Vale, ahora lo vamos a ver. Es cierto, pero no significa que no trabajen. Tendrán que trabajar en otra cosa, más productiva. Bien, la explotación. Bueno, ya hemos visto que no es cierto. Esto es un cliché. El empresario le paga al empleado un salario y cuando el empleado recibe el salario, el empleado se desentiende de los resultados.
Tanto si gana como si pierde, el empleado le da igual. Tú me pagas por hacer un trabajo. Lo que ocurra, eso es cosa tuya. Luego el empleado no tiene ningún derecho a los beneficios empresariales, sino ya su beneficio es el salario. Y no se le debe nada más. Ya está pagado. Vale, el capitalismo, lejos de perjudicar y explotar a la gente, lo que ha hecho es mejorar las condiciones laborales de la gente. Las máquinas, la función de las máquinas es perfeccionar y ayudar al trabajador a hacer su trabajo. Luego este es un minero capitalista. ¿Cómo eran los mineros de hace 100 años? Los pobres que estaban ahí en la mina con el pico y la pala. Pues un minero descapitalizado, sin capital. Luego volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es el problema? La falta de capital, no el capitalismo, sino su ausencia. Explotación infantil. Bueno, estas son las fotografías de la revolución industrial, ¿no? Había niños trabajando en las fábricas, las condiciones eran penosas, pero hay que analizar las cosas en el contexto histórico. ¿Qué hacían esos niños antes de ir a la fábrica? ¿Dónde estaban? Tirados en una acera, pidiendo. Estaban en el campo, trabajando de sol a sol. No te creas que estaban mejor que aquí. Fueron a la fábrica, porque en la fábrica, aunque parezca un poco paradójico, mejoraron su vida. La gente que estaba trabajando hacinada, en condiciones que hoy vemos inhumanas, en su día fue una mejora. Porque en la Inglaterra de la Revolución Industrial, las calles estaban llenas de gente depauperada, de pobres, pidiendo en las esquinas, muriéndose de hambre. Entonces el capitalismo les sacó de una muerte por inanición. Entonces no podemos comparar ahora esto con nuestra época, que es lo que hace la gente, sino tienes que compararlo a eso con lo que había en su época, que era aún peor. Vale, ¿quién erradicó el trabajo infantil? El capitalismo. O sea, la mejora económica del cabeza de familia que podía proveer para todos. Las máquinas crean desempleo. Vale, nosotros vamos a la gasolinera y como ya cada uno se le echa el gasoil, el combustible, tú solo, dices, joder, esta gente gana más dinero, trabajo yo, porque yo he hecho la gasolina, y ahí nada más que hay un empleado. Joder, así yo también. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Si hay menos empleados, el empresario puede reducir sus costes y puede ofrecerte una gasolina más económica. Echar gasolina al coche es un trabajo poco cualificado. De hecho, cualquiera de nosotros lo hace sin haber ido a ningún curso, ¿verdad? O sea, sin instrucción ninguna, cero. Yo cojo, me levanto y le echo la gasolina. Significa que no es un trabajo muy difícil. Esas personas pueden estar trabajando en la economía en otros trabajos más complicados. Por ejemplo, en diseñar y construir un túnel de lavado, en mantener el túnel de lavado, en fabricar. Es decir, nosotros nada más que vemos lo que hay aquí, pero no vemos lo que está detrás de las bambalinas. Vemos lo que está en el teatro, pero no vemos lo que está detrás del telón. Es decir, que los procesos productivos son muy largos. Y vemos la gente que desaparece, pero no vemos la gente que está trabajando a mucha distancia. Son informáticos, ingenieros que están trabajando para que yo tenga una gasolina. Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. ¿Cuántos informáticos hay trabajando? Lo que hace es que incrementa nuestra productividad en el trabajo. ¿Qué hace con la gente que sobra de un empleo? Tiene que buscar un empleo que sea más productivo. Es lo que tiene que buscar. Bueno, luego las máquinas no destruyen empleo, lo cambian. Quitan una persona que es poco productiva en un sitio para que esa persona busque, tal vez tiene que reciclarse, tiene que actualizarse, buscar un empleo que sea más productivo. Y la mano de obra es el factor más escaso de todos. De todos los factores de capital, factores de producción, la mano de obra es el más escaso.
Justicia social. Bueno, justicia social, dice el doctor Venegas Lynch, que o bien es un pleonasmo, porque la justicia no es ni mineral ni animal, la justicia es el ámbito social por excelencia, o bien es una contradicción en los términos, un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es justo quitarle el dinero, robarle el dinero a alguien rico para entregárselo a un pobre. Es inmoral, eso no es justo. ¿Por qué? Porque lo justo, según decía Ulpiano, el jurisconsulto romano, Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. ¿Tú quieres ayudar al pobre? Cógete esa moneda, a ti que te sobra mucho. Si quieres, con tu dinero, atiendes la caridad del pobre. Con tu dinero. Si yo soy el político y le quito a esta chica que tiene muchas moneditas para dárselo al hombre de rojo, rojo socialista, ¿veis? Están ahí. Como dice Milei, ¿no? Los zurdos, esto. Si yo, gobierno, le quito una monedita a esta chica morenita guapa para dársela al rojo, estoy robando. Esa es la justicia social, es un robo. Ahora, ¿tú quieres ayudar al pobre? Muy bien, voluntariamente, con tu dinero. Eso ha existido toda la vida, se llama caridad. Calidad o solidaridad genuina, porque la solidaridad a punta de pistola, a punta de boletín oficial del Estado, no es solidaridad, es coacción y por lo tanto es inmoral. Por eso el capitalismo hay que defenderlo y el libre mercado desde una postura ética. Es lo más importante porque eso lo entiende todo el mundo. La gente entiende que si yo le quito a la fuerza, eso es un robo. ¿Lo suyo qué es? Pues tu propiedad, tu vida, tu propiedad y lo que tú consigas con tu ser, lo que tú puedas conseguir por ti mismo, eso es lo tuyo, lo que tú has conseguido. Vale, ¿qué ocurre? Que desde hace ya más de 500 años este señor era un señor feudal de estos, francés, Michel de Montaigne. Y este escribió unos ensayos. La palabra ensayo, el primero que la publicó fue este señor. Y en un ensayo, creo que desde el Comercio, el 20 o el 22, dice esto. Es decir, y esto todavía está en la mente de la gente. Sí, que un comerciante cuando se enriquece es porque estoy empobreciendo a otro. Si yo me enriquezco es porque estoy haciendo pobre a otro. Es como si hubiera una tarta de un tamaño fijo y si yo me como el doble, alguien se come la mitad. Esto es una falacia, porque la economía no es una tarta, es una tarta en expansión, no tiene límite. La riqueza no tiene límite, pero la gente cree que esto es así. Realmente es al revés. En un sistema de libre mercado, el que gana más dinero no es el que empobrece al prójimo, sino el que lo hace más rico. Por ejemplo, yo voy a Mercadona porque veo que los precios son buenos, ¿no? Y cuando salgo con el carro, digo, miro la cuenta, digo, me ahorré 5 euros, ¿no? Cuando yo salgo de Mercadona, digo, me ahorré 5 euros. Yo, al comprar, hago más rico a los dueños de Mercadona, vale. Pero el dueño de Mercadona, ¿me está haciendo más rico a mí o no? ¿Claro? Es decir, el empresario que es más eficiente y te da mejor servicio, mejor producto, a mejor precio, ¿qué está haciendo? Está haciendo rico a los demás. Luego, en un sistema de libre mercado, el capitalismo no solamente es ético, sino que económicamente es un benefactor. El que se hace rico es un benefactor social. Elon Musk es un benefactor social. Es que tiene una cantidad indecente. ¿Por qué indecente? Se lo ganó con su buen hacer, con su inteligencia, con su trabajo. Que lo disfrute. El que critica el capitalismo
en su gran mayoría, gente envidiosa. Lo dice Milei. Dice que el socialismo es una enfermedad del alma. No es un problema intelectual, es una enfermedad de envidia. Porque tienes que odiar al que es mejor que tú. Luego, una persona que triunfa en los negocios y que gana dinero, significa que lo ha hecho bien. Lo hizo mejor en un sistema libre. Porque si lo hizo bien con un privilegio estatal, ahí no. Esos son los, ¿cómo se llama? Prebendatarios o... Prebendarios. Prebendarios, que dicen los argentinos. Llamados empresarios. Empresarios, prebendarios, son los que van a tocarle a la puerta del político para que le dé un privilegio. Eso no. Pero el que compite libremente y gana dinero, mejor, mucho mejor. Ahí está la diferencia entre un monopolio bueno y un monopolio malo. Exacto. Vamos a ir terminando. Otra acusación es consumismo. Consumimos demasiadas cosas. Bueno, ¿y quién es el juez o el árbitro para decir el número de relojes que tengo que tener yo? O del número de chaquetas, o el número de cervezas que me tomo en el día. ¿Quién es el juez para determinar lo que es mucho o poco? Cada uno que consuma lo que quiera. Hay que dejar a la gente tranquila. Vive y deja vivir. ¿No? Ese es un buen refrán. Buen refrán. Vive y deja vivir. No te metas en lo que consume cada uno, allá cada cual. Aparte que la gente prefiere, yo sé, por ejemplo, las mujeres prefieren tener 30 zapatos, 30 pares o 40, que son más o menos baratos, que no tener 5 pares de lujo, ¿no? ¿Sí o no? Porque así se lo pueden combinar con todos los colorines que tienen y siempre van a juego. El problema es una elección del consumidor. La gente prefiere tener 20 relojes baratos que un Rolex. Muy bien, ¿por qué quieres? Pues ya está, ¿qué problema hay? Otra acusación son los daños al medio ambiente. Pero el capitalismo es capaz de reciclar y volver a reutilizar los bienes. Y el problema de la contaminación es un problema derivado de la falta, de la inadecuada asignación de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad están bien asignados, el medio ambiente o los daños se resuelven de forma judicial. Entonces, si yo a mi vecino estoy echando unos gases, yo voy al juez, no hace falta ninguna ley especial, el Código Civil, digamos ahí, oiga, este señor me está echando los gases, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, pues usted deja esto, o usted le indemniza a esta persona cada mes con 100 euros y usted se chupa el humo, ¿le parece bien? Ah, pues sí, tampoco era tanto, 100 euros al mes, vale, y llegan a un acuerdo de forma privada, un acuerdo de mercado. Bueno, y por último tenemos la corrupción. También acusan a los empresarios de ser corruptos, y es verdad, el empresario que va al político de turno, en lo que se llama el capitalismo de amiguetes, el crony capitalism, pues obviamente esa persona está actuando mal. Está actuando de forma inmoral. ¿Por qué? Porque se aprovecha de un privilegio, de un real decreto o de un monopolio para obtener dinero. Y a cambio le da al político pues una mordida, un porcentaje. ¿Este empresario se está portando mal? Está actuando incorrectamente. Pero normalmente el origen de la corrupción es la política, porque la regulación es la que da pie a que el empresario vaya al otro a tocarle la puerta. Si no hubiera regulación, nadie estaría tocando ninguna puerta. Cuantas más normas hay, más corrupción hay. También un romano decía que un Estado
cuantas más leyes tiene, más corrupto es. Y es verdad. Cuantas más leyes hay, más corrupción. Porque cada regulación, cada prohibición tal, es una puerta abierta para buscar el favor. Bueno, si hay alguna... Esta es la conclusión. Es ético. ¿Por qué? Respeta la libertad, respeta la propiedad. Es pacífico. El comercio es pacífico. Yo no te obligo a consumir. Es que Bill Gates, pues no compres Windows. ¿Y quién te obliga? Es que Nokia, pues no compres Nokia. Nadie te obliga a consumir. Además, tienes tanta variedad que puedes elegir lo que quieras. El comercio es pacífico. Eso es lo importante. Por eso es ético, porque no es violento. Da a cada uno lo suyo, retribuye a cada uno según su productividad y asegura o facilita el progreso material, moral, intelectual, todo aquello que es bueno para nuestra vida. Bueno, pues si hay alguna consulta, pues aquí estamos. Hemos terminado. Muchas gracias, ¿verdad?, por su ponencia. A continuación tenemos primero una ronda de preguntas para seguir en consulta con el doctor. Si quieren podemos hacer una pequeña pausa de 5 minutos, si quieren, y si no pasamos al siguiente panel. ¿Cuál es el mayor impedimento para que las personas no conozcan? En principio, incluso tomen como idea principal todo lo contrario, es decir, todo lo contrario a lo que El principal impedimento. El principal impedimento para que esto se expanda es que los medios de comunicación de masas están controlados por los estados. Los estados que les gusta la libertad o ellos controlar todo. El caso de Argentina es un caso único en el mundo. Ahora mismo es el faro del mundo, porque por primera vez alguien dando un discurso completamente rompedor ha llegado a la gente. Pero eso también obedece a que es una personalidad también líder muy especial, ha tenido la suerte de ir a la tele, crear unas grandes audiencias, pero ha tenido que ir a la tele en el horario prime time. Si tú no estás en la tele, en la radio, exponiendo esto, ¿a quién llegas? ¿A 20, 30? Se lo digo en la cara. Pues ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela, ni Corea del Norte, ni España se lo dice en la cara. Vos sos un robazo, un delincuente, sí. Un chorro. Y sobre todo... Es el mensaje oportuno, en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Sí, ha sido una coincidencia, sí. Estaba en una situación sí. en donde esto da fruto. Para que dé fruto se tiene que dar estas tres cosas. Se han dado una serie de coincidencias históricas únicas, pero el problema es ese. El Estado, los políticos en general, lo que ellos desean es controlar a la población, extraer recursos, dinero, y claro, este discurso es contrario a los intereses de los políticos. ¿Ellos qué quieren? Más poder y más dinero. ¿Y esto qué les dice? Menos poder y menos dinero para ellos. Entonces, ¿qué político va a hacer esto? ¿A quién se hace el harakiri? ¿Qué político es así? ¿Conocen alguno? Por eso no llega. Yo diferenciaría entre el político de verdad y el que finge que es político. ¿Entiendes? El político de verdad, esto lucha en contra de todo aquello que no beneficia, digamos, al ciudadano. El político que finge ser político es el que actúa como está diciendo. No se hace la harakiri, evidentemente, y da un relato y engaña, digamos, al ciudadano para poder seguir ejerciendo de político. Es que en el mundo, realmente no es político. En el mundo actual que vivimos, la política es poder. ¿Qué es el poder? Imponerle a los demás mi voluntad, ¿no? Someter a la gente, ese es el poder. Entonces, el que va a la política, ¿quién es? ¿El que quiere más poder o menos poder? Porque sí, el presidente Milei
quiere que el Estado tenga menos poder. Pero es que es el primero que hemos visto en no sé cuántos siglos. Es decir, es que es el único. Menos Estado, más libertad. Los demás, sí. En el caso de España, que existe algún tipo de incentivo para querer cambiar el sistema político y aquí algún tipo de incentivo para que alguna persona que diga yo también quiero acabar con esta pudrición política que tiene en España. Hombre, vamos Yo a creo que ver, todo es de- siempre hay algunos que asoman la cabecita y que quieren, no sé, me estoy ahora mismo acordando de activistas como Alvise Pérez, siempre hay algunos elementos por ahí que quieren romper todo, ¿no? Mandan un discurso rompedor, pero detrás no tienen una estructura intelectual como Milei que pueda llegar a un sitio y de forma ordenada, no traumática ni revolucionaria. Es verdad que es importante, porque desde aquí es fácil hablar, pero cuando tú te enfrentas y estás en un gobierno y tienes unas responsabilidades y muchos millones de habitantes, tienes que estar templando gaitas. Y entonces tienes que reducir el Estado sin que la gente sufra demasiado. Y que la gente asuma el sacrificio. Eso no es fácil. Mira, Albert Rivera estuvo cerca. Sí. Consiguió movilizar a la sociedad de una manera impresionante. Sí. Después creó un club, pero fue un club, yo creo que por inmadurez de él, o razones Sí. ajenas. Pero también enviaban discursos contradictorios. Si alguien quiere triunfar en este tema, tiene que enviar un discurso como hace Milei, un discurso claro, no rompedor, simplemente hablar claro, sin medias tintas. Pero, perdona, el discurso de Albert Rivera, yo he resultado varias veces, incluso aquí era absolutamente claro y contundente. Yo Sí. creo que ese fue el secreto de su éxito. Sí, pero Sí, al principio sí, Pero ellos se definían liberales socialdemócratas. Es decir, eso no, un círculo cuadrado, como dice Huerta de Soto. Esto es un círculo cuadrado, no puede ser. O sea, o eres socialdemócrata, socialismo moderno, socialismo democrático. Y el liberalismo es contrario al socialismo. Socialismo es control, poder, regulación, impuestos, redistribución, justicia social, todo eso. O sea, empobrecimiento general de la sociedad. Empobrecimiento económico y moral. Pero hay un problema, que yo no sé, he pensado mucho y no sé cómo salvarlo, que es el dilema de cuando triunfa alguna de estas ideas, que no lo hace habitualmente, antes o después siempre aparece una especie de Mesías, un Jesucristo del control, que seduce a las masas diciendo que él tiene algún tipo de solución. Y esas soluciones ni siquiera son a problemas, sino a cuestiones inventadas. Un ejemplo bastante claro lo tenemos en Podemos. Podemos te da un montón de soluciones a problemas que ellos mismos han creado. Entonces, siempre aparece el seductor que incluso cuando se avanza un poco, porque llegar al estadio de que no haya políticos es prácticamente imposible desde mi punto de vista. Pero una vez que se llega a algo cercano, siempre aparece alguien que te va a decir no, yo vengo porque ayudo a los pobres y ayudo a no sé quién y... Sí, viene un salvador. Sí. Siempre viene un salvador. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una franja entre lo que es esta mano y lo que es esta mano. Porque la tibieza, no, somos centro derecha. No.
Hay una franja marcada. Sí. Vos sos de esta manita o vos sos de esta manita. Es así, nosotros jugamos o con una mano o con la otra. No hay medias tintas. Y eso es Exactamente. clave también en España. Eso es importante. Vamos a ver, en lo que se refiere a los principios éticos, ¿tú cómo te llamas? Jorge. Jorge, y lleva razón él. No hay una escala de grises, no lo hay. Si yo a un multimillonario le robo 1 céntimo, ¿es robo o no es robo? Pregunto. Sí, robo. Es robo. Sí, las consecuencias no son iguales, ¿no? Que si a un pobrecillo le robo 50 euros. Pero ambos son robos. O sea, no hay una gradación en cuestiones éticas. Algo está bien o está mal. Luego ya veremos las consecuencias, pero es así. Entonces hay que hablar claro. O la equidistancia. Los políticos tienden mucho siempre a la equidistancia, estar en un sitio intermedio y quieren estar a bien con todo el mundo. No se puede estar a bien con Dios y con el diablo a la vez. Imposible. O estás con Dios o estás con el diablo. ¿Pasamos al siguiente? Venga, vamos.